Señoras y señores, se acabó el año. ¿Cómo contabiliza usted lo que pasa en un año? ¿Cuántas veces se rió? ¿Cuántas veces se peleó con alguien? ¿Cuánto dinero hizo? ¿Cómo cuentan lo que fue un año? Pues una de las maneras puede ser y tiene que ver con lo que uno aprendió, con lo que uno cambió de manera de pensar, cómo uno evolucionó, cómo uno hizo con sus ideas algo por el otro. Esperamos que el año 2016 sea aún más rico en cualquier sentido y pleno que el 15 y que por supuesto siga con nosotros en Canal 13. Muchas gracias y disfrute. Bienvenidos a su programa En el Ring. El fin, el propósito, empoderar al ciudadano a través de preguntarnos cosas, de no creernos todo lo que pensamos. Tampoco creernos lo que otros piensan, es más, no creer, de entrar a ser escépticos, cuestionadores, críticos, analíticos, investigar, tener una mente curiosa. Es la manera de transformar a la sociedad, no es ni a través de decretos, ni de drones, ni de murallas, sino realmente es una mente inquisitiva. Y para ello hay que aprender a escuchar al otro, argumentar, cuestionarnos y seguir adelante. El tema de hoy es trascendente, es sobre legalización de drogas. No estamos hablando de una droga en particular, es todas las drogas. Las legalizamos y las regulamos de X, Y o Z manera, como el cigarro, como el alcohol, y hacemos una política más bien preventiva y una política de salud pública, no una política penal, o al contrario, simplemente hacemos mejores estrategias para las sanciones, para las pruebas de captura y seguimos la guerra contra este crimen organizado de billones de dólares, el cual se comercializan las drogas hoy definidas como ilícitas. Señoras y señores, un gran debate a favor de la legalización de las drogas. Tenemos peso completo, un tipo muy brillante, es Guillermo Ríos. Nada más imagínense que escribió el guión de la famosa película No se aceptan devoluciones, la película más exitosa mexicana en el extranjero. Un aplauso por su atinada película. Además de que también es el escritor del guión de Perras y Fuera del Cielo. También ha sido escritor de varias telenovelas, de guiones, de historias para series y obras de teatro. Señoras y señores, a favor de la legalización, un aplauso a Guillermo Ríos. Gracias. Le quiero agradecer a Antonio Mazzitelli, porque lo acabo de ver en reuniones con embajadores y cónsules, por esa es la razón por la cual yo estoy en México, y es el representante en México de la Oficina de Enlace Partenariado, sí, por supuesto, aquí lo escribieron mal, de la ONU contra la droga y el delito. Yo ya te conocía, ¿no, Antonio?, desde antes en otro proyecto, pero bueno, es un gusto volverte a ver. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, y tiene un posgrado en Cooperación Internacional y Políticas de Intervención en Países en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas también de Bolonia. Ha trabajado en muchísimos temas, ha publicado diversos artículos relacionados con las drogas y el crimen organizado en Colombia, España, Italia, México, Nigeria y el Reino Unido. ¡Wow! Se va a poner bueno. Cada uno de ustedes tiene 90 segundos para decirnos por qué piensan como piensan. Después de 30 segundos se pueden interrumpir. Después viene lo importante, haberse escuchado, porque el siguiente round tiene que ver dónde hay contradicciones. Y por último, en round 13, escucharemos a nuestros expertos. Un queridísimo saludo a mis amigos que están aquí, bienvenidos, para que con base en ello ustedes tomen la última decisión. ¿Y qué tal si cambiamos de opinión? Eso sería muy interesante. Tienes 90 segundos, empiezas. Aprieta el botón. Aclaro que estar a favor de la legalización de las drogas no es estar a favor de su consumo. No conozco la historia del drogadicto feliz ni del adicto feliz y me aterra la posibilidad de que mis hijos las consuman. Sin embargo, veo en la legalización de las drogas la única manera de parar el flujo de cantidades exorbitantes más allá de nuestra imaginación que le genera el narcotráfico al crimen organizado. Y con ello hemos visto en las últimas décadas, ya no años, décadas, el fracaso de las políticas prohibicionistas. Estas políticas que lo único que han generado es corrupción y violencia, como lo demuestra la actualidad de mi país. Yo quisiera hacerte una pregunta, Guillermo. Primero, ¿qué quiere decir legalización? Segundo, ¿están ustedes pensando que el crimen organizado deje de operar en un mercado y se vuelva
bueno, eso es que los empresarios del crimen organizado abandonen el mercado de las drogas y dejen de operar a través de metodologías criminales. Porque esto, a final de cuentas, tú estás diciendo. Eso es, primero, que legalizamos la droga y desaparece el crimen organizado. Me parece una... Lo que yo digo es que desaparece la fuente de ingresos más importante del crimen organizado y lo que la fortalece. Nosotros al legalizar o al encontrar un marco en donde se pueda mover legalmente las drogas, Bueno, tú sabes que en los últimos 4 años han salido al mercado, a los mercados, los de nuestros hijos, de los jóvenes, más de 250 nuevas sustancias. ¿Tú crees que un empresario del narcotráfico dejaría de aprovechar de estas nuevas sustancias? O cuando habla de legalización, todavía no me has respondido qué quiere decir legalización. Quiere decir que no hay ningún control sobre ninguna sustancia. ese control se ejerce en los laboratorios farmacéuticos donde hay sustancias igual de adictivas que las drogas. Tú sabes que las convenciones internacionales, el régimen prohibicionista de que tú estás hablando, ya regulamenta la gran mayoría de las sustancias ilícitas. Eso es que la morfina, que la heroína, que la cocaína, que las drogas sintéticas se producen de manera lícita, se comercian de manera lícita y se pueden distribuir de manera lícita. No en mi país lo que ha generado esta lucha prohibicionista, esta política prohibicionista, es una corrupción sin límites, falta de control en estados como lo vemos sistemáticamente todos los días y una violencia fuera de control. Tú sigues, tienes 23 segundos más. De una violencia fuera de control, lo que permitiría, si le quitáramos, el crimen organizado no va a desaparecer. Lo que le vamos a quitar es esos ingresos que actualmente, y todos los vemos, le permiten comprar, corromper a cualquier autoridad de cualquier nivel, de cualquier nacionalidad, porque eso no solo pasa en el tercer mundo. Hay toda un mecanismo de complicidades entre los que consumen y entre los que producen. Un aplauso, gran debate, enorme contenido para los dos. Bien. Rapidísimo, ahora empiezas tú. ¿Dónde hay crímenes contra la lógica? Aprieta el botón a los 3 y no lo puedes interrumpir. Vas. Las drogas hacen daño y por eso son controladas, no son prohibidas, son simplemente controladas. Las drogas son también necesarias y por eso se producen, se comercializan, se distribuyen de manera regular, pero bajo prescripción médica. La legalización, ¿qué implicaría? Implicaría que todo el mundo podría consumir cualquier tipo de sustancia. Desafortunadamente tenemos ya la experiencia de las drogas lícitas, el tabaco. En la realidad todos sabemos que las drogas están al alcance de cualquier condición social. De hecho, la droga que pulveriza el cerebro de los niños se vende en forma de cemento y de thinner, y lo vemos todos los días. Y justamente lo que estamos empujando con quien trabaja ese tema es tratar de poner orden en mercados lícitos que hoy en día todavía no son regulamentados. Hay que prevenir y hay que hacerlo a través de regulación, no a través del mercado. Estaría yo de acuerdo contigo y tomaría, y creo que ahí iríamos a coincidir. Necesitamos regularizar, pero por lo pronto, como se ha llevado a cabo, lo único que se ha generado es violencia y corrupción. Por otra parte, resulta ridículo que mientras México proporciona miles de muertos y miles de personas en las cárceles por cultivarla. Entonces, para ti, legalizando las drogas, ¿nos vamos a liberar de la corrupción y del crimen organizado? No, pero facilitaría y les quitaría poder. A donde yo iba es que en los Estados Unidos... ¿Y qué me dices de los consumidores de drogas? ¿Qué me dices? ¿Quién se debería ocupar? Quiero acabar mi idea. En los Estados Unidos, el New York Times celebra a la reina del cannabis en Beverly Hills. Es tan grave el asunto que ahorita se va a volver un problema de mercado. Así como estamos oyendo que México se va a volver país importador de petróleo, estamos a punto de volvernos un país importador de marihuana. Y el desastre económico que esto implicaría sería terrible. Entonces se haría solamente por dinero. Perdón. El dinero, desgraciadamente, me guste o no me guste, las personas que manejan el poder económico son las que tienen el poder fáctico. Eso es lo que maneja el mundo. ¿Qué le pasaría a los que no tienen recursos económicos para tratar su adicción? ¿Quién se le va a ocupar?
si entrando en tu terreno de legalizarlo, de reglamentarla, como tú decías, se trataría de que muchos de esos ingresos se aplicarían en trabajo, trabajarlo como problema de salud, no como un problema criminal. Yo no llevo a la cárcel a alguien porque consume, sino veo cómo le ayudo. Y todos esos millones de dólares que se aplican para el combate, que todos sabemos que no hay tal, al narcotráfico, se podrían aplicar en generar empleos y en generar educación para los jóvenes. Tus últimos 10 segundos fueron una noticia extraordinaria, salud pública, reasignar recursos. Tú tienes 19 segundos donde no lo podemos interrumpir. Es tu tiempo, aprieta el botón. Lo repito, Por favor, el botón. Lo repito, las drogas son controladas porque son peligrosas y hay que luchar en contra de las drogas con una política de salud que trata de reducir la disponibilidad de las drogas y en algunos casos ofrecerlas a quien las necesita. Esa es la política hoy en día que se aplica. Un aplauso, parece que está medio de acuerdo. El debate de hoy es un tema de coyuntura, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Se debate severamente lo del salario mínimo. Esta vez lo vamos a aproximar para el servicio doméstico. ¿Debería de existir en México un salario mínimo para el servicio doméstico? A favor de que sí debería, un aplauso para Dina Chelminsky, que es emprendedora, asesora, periodista, conferencista, licenciada en Economía por la Iberoamericana, maestría en Finanzas por la Anáhuac, estudios de evaluación corporativa, economía conductual. Eso suena muy interesante, a ver si luego hablamos de eso. ¿Qué es Desmond Morris o qué es esto? Daniel Kahneman. Psicología evolutiva. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y siendo psicólogo, los grandes libros. Behavioral Economics, muy bien. Ha trabajado en el sector financiero como analista financiero. Recomiendo muchísimo un libro de economía conductual que acaba de ser que se llama The Why Axis, el eje del porqué, una obra de arte, por cierto. Señoras y señores, en contra de que haya un salario mínimo porque considera que en lugar de ayudar al personal y al servicio doméstico lo vamos a terminar perjudicando, es Guillermo Barba. Él es economista, comentarista en Proyecto 40, es economista de la escuela austríaca, quiere decir que piensas como la escuela. Correcto. No es que fuiste a Austria. Efectivamente, no. Sino que al revés, ¿verdad? Eres de la UNAM. Así es. Es autor del blog Inteligencia Financiera Global, experto en mercados de oro y plata. Es comentarista, como dijimos, y articulista del Financiero y blogger en Forbes México. Un aplauso para él. Gracias. Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de participar en 3 rounds. El primer round se llama golpe al cerebelo, el segundo golpe bajo, el tercero round 13. En el primero tienen que decir por qué piensan como piensan, escucharse muy bien, interrumpirse después de 30 segundos, para que en el segundo realmente haya un golpe bajo, decir, a ver, te estás contradiciendo, esos argumentos no inventes, bla, bla, bla. Bienvenido, el jurado calificador va a tener que tener el mandato de evaluar quién va ganando la pelea, cuáles fueron los mejores golpes, no tanto cuál es su opinión al respecto. Ya no tengo nada más que decir, sino que cuidado con el manejo del tiempo, que es tan importante como el manejo del contenido en el mismo. Aprieta el botón. En México viven y trabajan 2 millones de personas como trabajadores domésticos. El 96% de esos trabajadores domésticos no tienen ningún tipo de protección ante la ley, ningún tipo de contrato y ningún tipo de amparo. En México también se establece una ley de salario mínimo que ampara no solo el salario mínimo general, sino 59 profesiones diferentes. Tenemos que empezar a tratar a los trabajadores domésticos de la misma. A ver, Adina, mencionas que la ley establece un salario mínimo. ¿Tú entonces crees que la política puede dominar la economía a través de leyes? ¿Con leyes podemos solucionar el problema económico? Yo creo que la política domina la economía en el momento que haya simetría de información y en el momento en que la gente que está siendo objeto de esa ley tiene que ser protegida. El 7.9% de los trabajadores domésticos son analfabetas. Y sí, en este caso sí creo que el gobierno tiene que establecer ciertos parámetros de protección. La pregunta sería, ¿cuál consideras tú que sería un nivel adecuado de un salario mínimo que debería de ganar un trabajador? Yo creo que la pregunta aquí no es cuál es el nivel adecuado de un salario mínimo para un trabajador, que es algo que se tiene que estudiar con mucho cuidado. ¿Será porque es muy complejo para establecerlo, decidirlo? ¿Es algo muy complicado o por qué será? No, porque se tiene que
separar a los trabajadores domésticos en base a los diferentes parámetros. Hay trabajadores domésticos que viven adentro de la casa, trabajadores domésticos que no viven adentro de la casa. Y la pregunta acá no es cuál es el nivel. Solo lo merecen los trabajadores domésticos. ¿Qué hacemos con los demás trabajadores que igual trabajan muy duro? Los obreros que trabajan horas extras a lo mejor. Y que no Todos les pagan ellos lo que tienen merecen. establecido ante la ley el salario mínimo. Y déjame decirte una cosa, no quiere decir que el que exista una ley de salario mínimo quiera decir que se va a cumplir, pero te voy a marcar una diferencia. Para los trabajadores que exista salario mínimo, solo el 14% gana más abajo del salario mínimo. Para los trabajadores del hogar, más del 40% no gana ni siquiera un salario mínimo. Un aplauso, se acabó tu tiempo. Son datos que habrá que ver qué tan duros son. Ese último, no sé de dónde lo sacaron, pero lo importante es que te la llevaste con preguntas. Ella caía a tus respuestas. Vamos ahora a escuchar tu argumentación porque quieres elaborar mayéuticamente, pero ahora tienes 67 segundos, para decir realmente por qué piensas lo que piensas, que todavía no sale de tu boca. Apriétalo. Muchas gracias. Yo estoy en contra del salario mínimo, no solamente para los trabajadores domésticos, sino en general para la economía, porque los vamos a perjudicar. Es muy sencillo. Y esto no se está diciendo ya no solo en México, sino en el mundo. Lo estamos perjudicando por una sencilla razón. La economía no se rige, como tú lo mencionas, por las leyes de la política. Ojalá si fuera, sería muy sencillo. Nadie se le ha ocurrido, no se te ocurre que sería muy sencillo pues, poner en la Constitución que todos merecemos, es un derecho constitucional ser ricos, que no nos haga falta absolutamente nada, y no tenemos el problema de la vida resuelta. La economía no tendría por qué existir. Los precios tampoco, ¿no? Tendríamos toda la vida resuelta y probablemente Venezuela sería tal vez la máxima potencia del mundo o Corea del Norte. En este sentido, no podemos, ese ha sido un problema económico, porque no podemos creernos con la finta de que la economía se puede resolver con política. La política rige, por supuesto, las conductas humanas, pero también la economía tiene sus propias leyes. La economía se rige por su propia ley, por una sencilla razón. Los seres humanos actuamos y tenemos que tener esa libertad para actuar, y el mercado es donde nosotros intercambiamos libremente nuestras voluntades, y el mensaje más claro que se da en los mercados es a través de los precios. El salario es un precio del trabajo. Las personas no tienen precio, pero su valor, el trabajo sí. Un aplauso para los dos. Se escucharon. Ahora tendrán 90 segundos para golpe bajo. Empezaste tú antes, ahora tú comienzas. La regla del juego es que hay que esperar 30 segundos. Sin embargo, si él otra vez empieza con una pregunta y tú quieres contestar, pues van a ser menos de 30 segundos, porque la persona que así tiene el derecho de que sean respetuosos 30 segundos no lo quiso establecer. Vas. Bueno, pues como decía, en economía ha sido un grave problema en el mundo, y está actualmente el problema de la crisis económica global por algo muy sencillo. Muchas veces, con la mejor de las intenciones, se toman las peores decisiones posibles y se afecta sin querer a los trabajadores. No, sería bueno que nos preguntáramos, bueno, ¿por qué en México no hemos logrado atrasarnos? Bueno, acabamos de decir, estuvimos cerrados por más de 75 años nuestro sector energético. Tenemos la economía que apenas está aprendiendo a liberarse. Hay gente que cree que México es una economía capitalista y no lo es. En realidad no hemos tenido abiertos los mercados, no hay un respeto restricto a la propiedad privada. Está padrísimo tus argumentos si viviéramos en un laboratorio de igualdad en donde todos los que ofrecen su trabajo en este mercado que se debe de regir por libre oferta y demanda, todos fuéramos iguales. Pero la verdad es que sabemos que en este caso vivimos en un país extremadamente desigual, incluso en los países. Nada más que quiero aclarar que los bajos ingresos y la desigualdad es producto de la intervención del Estado en la economía. Porque ¿qué es lo que ocurre? Los bajos ingresos que tenemos no son causa del problema económico, sino el efecto. Algo no hemos hecho bien. Eso es en México, porque tenemos en todos los países del mundo, salvo en un par de países desarrollados en donde se guían por contratos colectivos de trabajo con el gobierno, existen contratos para los trabajadores domésticos. ¿Y qué dirías del caso de Suiza, donde el año pasado rechazaron el que hubiera sido el salario mínimo más alto del mundo? Suiza se desarrolló sin salario mínimo, hubiera tenido el salario mínimo de 55,000 ¿Cuál pesos es el mensuales. promedio de educación de Suiza? El promedio de educación de los trabajadores domésticos es tercero de primaria, en donde tienes 8%, 7.9% de los trabajadores Imagínate ahora que establezcamos el que tú me digas 2 salarios mínimos. Hay estudios que revelan que aproximadamente los trabajadores domésticos ganan entre 2 salarios mínimos o menos. Pongámosle que ganan 3, vamos a poner para efectos del ejemplo, pongamos que ganan 3 salarios mínimos. Si nosotros pusiéramos un salario mínimo para los trabajadores domésticos de 3 salarios mínimos, estaría muy bien. En números cerrados, pero acá serían no 6,000 estamos pesos. hablando de establecer número de salarios mínimos, estamos hablando de establecer un salario mínimo como base del trabajo. Es por eso, un salario mínimo. El que tú me digas, yo te propondría el doble. Si tú me dices
10,000 pesos para los trabajadores domésticos al mes, yo te propondría 20 y te diría, entonces 20 es doblemente mejor, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos de una vez y resolvemos el problema de la economía y de la pobreza en México? Eso lo podemos solucionar, es un sueño guajiro, de verdad, y no podemos hacerlo así. Las mejores políticas son las que dejan al ser humano ser libre y Las mejores políticas son en donde el gobierno, en el papel limitado que tiene que tener sobre la economía, protege a los más necesitados y más en un país como México. Está demostrado en todo el mundo que en todos los países existe un salario mínimo para los trabajadores domésticos. No estamos hablando de si el salario mínimo es bueno o malo, eso lo podemos debatir en otro foro. En este momento es si darle protección ante la ley vía el salario mínimo, que es la base para otros derechos de ley, a los trabajadores domésticos de la misma manera que existen esos derechos para todos los otros trabajadores que están contemplados en la economía. Podemos debatir hasta el cansancio si es bueno o malo, pero por lo menos que sea parejo, que le demos lugar a los trabajadores domésticos como parte importante de la economía. Un aplauso para los dos. Muy bien, qué interesante debate.